Para ver cómo tratamos el estreñimiento, primero tenemos que definirlo bien. Y cuando uno habla de estreñimiento, si uno mira las definiciones que teníamos antes, ¿verdad? Siempre estaba involucrado la defecación infrecuente, la defecación dolorosa, la incontinencia fecal, el dolor abdominal. O sea, siempre se tomaron en cuenta estos factores para definirla. Aunque la frecuencia en las primeras definiciones no se tenía muy en cuenta, hoy sí. Vemos que es una enfermedad importante, tiene una prevalencia de alrededor del 10%, y lo más importante es que comienza en el primer año, es decir, muchas veces no se atiende este problema o esta enfermedad, se lo toma como que el niño, bueno, demora un poco en defecar, y hay que tener en cuenta que casi la mitad de los niños, o en algunas series la mitad de los niños tienen estreñimiento en el primer año de vida. Lo otro que hay que tener en cuenta es que motiva muchas consultas, y genera un gran impacto tanto en el niño como en la familia. La familia está alrededor del niño a ver si defecó o no defecó, igual que lo planteaban hoy, la abuela, la tía, la cuidadora, hizo o no hizo, le abren el pañal y se lo vuelven a cerrar. Y otro factor muy importante es que tiene costos elevados, porque estos niños tienen múltiples consultas con su pediatra en la puerta de emergencia porque hacen fecalomas, se lo mandan al gastroenterólogo, exámenes de todo tipo, que si es celíaco, que si no tiene hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Bueno, si hablamos de estreñimiento funcional, después vamos a ver las diferencias, integra este grupo de enfermedades funcionales, y estos expertos se han reunido para clasificar bien estos temas, entre ellos el estreñimiento. No son ningunos tontos porque se reúnen en Roma para discutir de este tema, no van a Montevideo, Uruguay, ni vienen a Bucaramanga, se van a Roma, y ustedes ven que se reunieron primero los médicos de adulto y luego a partir de aquí, del 99, empiezan a incorporarse los problemas funcionales en el niño. Y si ven la evolución, 99 comienza, niños comienzan los pediátricos, los neonatos en el 2016 y llegamos a los últimos criterios que son los del 2016. Si miramos estos problemas funcionales, como verán, el estreñimiento o la constipación funcional está a lo largo de toda la pediatría. O sea, es un problema importante. Ven que hay otros que se ven más en determinados periodos de la niñez, pero el estreñimiento lo atraviesa transversalmente. Con respecto a lo que yo les decía que integra este grupo de patologías funcionales, como ven, el estreñimiento funcional es una de ellas, y en niños pequeños, voy a poner un poquito más acá porque si no, no veo, trata de no caerme. Una cosa muy importante es que determina que el estreñimiento comience, una de ellas es el miedo a la defecación dolorosa. Lo segundo es que uno de los momentos más importantes que determinan el estreñimiento es durante el entrenamiento del control esfinteriano. Es decir, cuando al niño se le enseña o se le quiere quitar el pañal, se hace una gran presión sobre él para que controle, para que no se defeque encima. Entonces, esa presión de los padres muchas veces es la que lleva a que el niño después retenga en forma abusiva. Y lo otro es el utilizar inodoros inadecuados para niños. Es decir, generalmente van y los sientan en el inodoro de los padres, donde el niño queda con las patitas colgando, tiene miedo, entonces no quiere defecar, no quiere que lo sienten, y eso hace que comience a retener excesivamente y se establezca el estreñimiento. En las definiciones modernas hechas por el grupo de Roma, fíjense que para decir que un niño tiene estreñimiento tenemos que tener una historia de por lo menos un mes con 2 o más de estos siguientes síntomas. Aquí hay un problemita porque en el propio paper dice en niños mayores o iguales que 4 años, pero en realidad es en niños menores de 4 años. Menos de 2 defecaciones semanales, o sea, que aquí sí la frecuencia importa y por lo menos tenemos que exigirle a un niño que defeque 3 veces por semana para que tenga una frecuencia normal. Antecedentes de retención fecal excesiva, de defecaciones dolorosas o difíciles, de materias fecales de gran diámetro o presencia de una gran masa fecal en el recto. O sea que
2 o más síntomas de estos nos hacen hablar que han durado más de un mes, decimos que el niño tiene un estreñimiento funcional. Cuando el niño está en entrenamiento, porque estamos viendo que es menor de 4 años, un episodio semanal de incontinencia después de adquirir la continencia fecal, es decir, un niño que ya está entrenado, le quitaron sus pañales y defeca espontáneamente, si tiene un episodio de continencia también se puede contar entre estos. O materias de gran diámetro que pueden obstruir el inodoro, y esto, que parece algo raro, es una cosa bastante común de ver también. Con respecto a los niños más grandes, preescolares, escolares y adolescentes, también integra las enfermedades funcionales, como lo ven aquí, en los desórdenes de la defecación, y tenemos el estreñimiento funcional y la incontinencia no retentiva, que vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. La prevalencia es de un 12% y no hay diferencias entre los sexos, es decir, tanto a las niñas como a los niños les pasa igual. Hay otras enfermedades, generalmente los niños somos bastante más tontos que las niñas, por ejemplo, ingesta de cuerpos extraños, todas esas cosas, siempre tenemos prevalencia mucho mayor. Sin embargo, en el estreñimiento no, parecemos ser igual de tontos y retenemos las materias igual. Hay un pico de incidencia también en el entrenamiento esfinteriano, porque hay niños que se entrenan después de los 4 años o durante los 4 años. Atraviesa las clases sociales, que esta es otra cosa que llama la atención, ¿verdad? Es decir, sea el niño de bajo estrato social o alto, es igual, la prevalencia es la misma. Y acá sí somos más tontos porque tenemos más incontinencia los varones que las niñas. Y aquí lo que se exige son 2 o más de los siguientes síntomas, también, por lo menos una vez por semana, con insuficiente criterios para el diagnóstico de intestino irritable. Menos de 2 defecaciones semanales, un episodio de incontinencia fecal a la semana, antecedentes de posturas retentivas o de una retención fecal voluntaria excesiva, es decir, estos niños son esos niños que las madres muchas veces relatan que tiene dificultades, que hace fuerza y no puede defecar, y es al revés. Los niños están haciendo fuerza para retener y hacen un bailoteo, se esconden, pero no defecan. También antecedentes de defecaciones dolorosas difíciles, presencia de una gran masa en el recto y también materias abundantes grandes que pueden obstruir el inodoro. Si estos síntomas no pueden ser explicados por otra patología, podemos definir entonces que tienen un estreñimiento funcional. Bueno, como yo les decía, como pasan todas estas cosas, uno tendría que ver cuál es la fisiopatología, ¿por qué pasa esto? Y lo que pasa aquí es que como el niño no defeca, ¿verdad? Y como yo les decía, puede ser por distintas razones, por la presión de los padres, porque un evento, por ejemplo, por razones sociales, el niño visita parientes y entonces no quiere defecar en ese lugar y retiene, o porque hace un viaje, o porque está enfermo y hospitalizado, ese puede ser el factor desencadenante. O sea, eso es lo que motiva que el niño retenga, luego queda fijado eso en la mente del niño y comienza a retener. Así como pasa con el dolor abdominal, crónico, que a veces una infección o un evento determinado fija el dolor y el niño después tiene un dolor abdominal crónico. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que hay absorción de agua en el colon. Recuerden que el colon absorbe la mayor cantidad de agua. De todos los litros de líquido que ingresan al intestino, cuando llega al colon salen solo 200 centímetros cúbicos. Por lo tanto, hay una gran capacidad de absorción. Si el niño no defeca, hay una gran absorción, la materia se pone seca, se endurece y se hace muy difícil de expulsar. Entonces se genera un círculo vicioso. El niño no quiere defecar, se seca más la materia, no defeca, etcétera, etcétera. Junto con eso hay una distensión rectal, pérdida de la sensación de recto ocupado. La materia es tan grande que ya el recto es complaciente, se acostumbra y el niño no tiene ganas de defecar. Y empieza la incontinencia por rebosamiento. Por eso estos niños tienen incontinencia fecal. Junto con eso hay una pérdida de motilidad del intestino. Y esto lleva a la anorexia, a la distensión abdominal y al dolor abdominal. Son niños que además sufren de dolor abdominal vinculado al estreñimiento. Esta es la no retentiva, es decir, este niño no tiene, como vimos anteriormente, ningún problema de ese aspecto. Fíjense que la prevalencia es mucho menor,
Pero este tiene una defecación completa en la ropa interior. No es un niño que ensucia, como decimos nosotros, tiene una pequeña incontinencia fecal. Este se defeca totalmente en la ropa. Lo hace en un momento social inapropiado. No hay evidencia de retención fecal, es decir, no es un niño que tiene bailoteo ni que se niega a defecar, directamente defeca en su ropa. Y no tiene explicación por otra condición médica. Aquí la defecación es normal, no tiene masa fecal ni abdominal palpable y generalmente los estudios que se le hacen a estos niños son normales. Aquí lo que hay es un disturbio emocional. Este no está vinculado al estreñimiento funcional. Este niño tiene un problema emocional por alguna razón de estrés que sufrió y se defeca totalmente en la ropa, pero tiene una incontinencia fecal no retentiva. Bueno, es muy importante para definir el que sea un estreñimiento funcional, tenemos que descartar los síntomas y signos de alarma. Es decir, si tiene alguna de estas cosas el niño, entonces tenemos que ver si realmente no es un estreñimiento provocado por una enfermedad que subyace y no que tenga un estreñimiento funcional. Esto hay que hacer un gran esfuerzo de memoria o tenerlo en el consultorio en un papelito para revisarlo porque son muchas las cosas, ¿verdad? Pero les digo algunas importantes, como la expulsión de mecoño, eso siempre hay que preguntarlo, si fue mayor de las 24 horas, o si empieza muy tempranamente en el primer mes del estreñimiento, aunque el estreñimiento, como les dije, el 40% empieza en el primer año de vida, no es lo habitual que empiece en el primer mes, siempre es más adelante. Bueno, fallo de crecimiento, vómitos biliosos, etcétera, etcétera. El examen es fundamental para mirar si no tiene un hoyuelo sacro, si no tiene un mechón de pelo, si no hay desviación del pliegue glúteo, es decir, si no hay una patología de columna que esté condicionando que el niño sea un estreñido, pero porque tiene un problema neurológico. Bueno, y con eso ustedes van a hacer si realmente el niño tiene alguna de esas patologías, van a hacer los exámenes complementarios pertinentes y van a tratar de hacer diagnóstico de alguna de estas otras patologías, pero ya no estamos hablando de estreñimiento funcional, sino que hay una patología orgánica de fondo. Bueno, y ahora trataremos de responder la pregunta, ¿qué hacer cuando tenemos un niño con un estreñimiento funcional y tiene una incontinencia fecal? Que va a ser esa incontinencia que definimos claramente, no es la no retentiva, es decir, es un niño que bailotea, que se le ensucia su ropa interior y generalmente lo que va a ocurrir con este niño es que está impactado. Tiene una gran masa rectal que le ha hecho perder la sensación de la defecación, que le ha distendido el recto y que todo tratamiento que vayamos a hacer, si nosotros primero no desimpactamos, no vamos a tener ningún buen resultado. O sea que el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que hay que hacer desimpactación. Antiguamente utilizábamos los enemas. Hoy que tenemos el polietilenglicol 3350, pienso que lo deben tener aquí en Colombia, ha demostrado que con una dosis de 1 a 2 gramos kilo 2 veces al día, por lo menos por una semana, en general en el 90% de los pacientes se logra la desimpactación. Luego que el niño está desimpactado, entonces recién tenemos que empezar a pensar qué tratamiento de fondo le vamos a hacer. Si no tenemos el polietilenglicol 3350, también se puede desimpactar a los niños como hacíamos antiguamente con enemas. Y luego buscar alguno de estos laxantes, el que tengan a mano, por supuesto que el que da mejores resultados sigue siendo el polietilenglicol 3350, estas dosis, pero si no lo tienen, pueden utilizar la lactulosa, que también es muy segura a cualquier edad, o alguno de estos que tienen sus pros y sus contras. Aquí solamente les muestro para que vean la cantidad de laxantes que se pueden utilizar, sus dosis, pero que no solo el polietilenglicol y la lactulosa los que se pueden utilizar. ¿Qué hay de otros tratamientos que se proponen o que por lo menos son como mitos, verdad? Por ejemplo, la fibra, ¿verdad? Todos los trabajos que hay haciendo suplementación de fibra a los pacientes estreñidos, se ha visto que no se obtiene ningún resultado sobre el niño. Lo que ocurre muchas veces es que el niño no come fibra y eso es otro tema. Tenemos que sí buscar de darle la cantidad de fibra que el niño necesita, pero no suplementar con la fibra. Lo mismo ocurre con el agua.
Si es muy común que se le indique al niño estreñido que tome suficiente agua. Como yo les decía hoy, si ustedes miran la cantidad de litros de agua que nosotros enviamos hacia nuestro aparato digestivo sin tomarla, es decir, a través de las secreciones gástricas, duodenales, entéricas, del intestino delgado, etcétera, y solo salen esos 200 centímetros cúbicos, van a ver que por más que nosotros le demos agua y agua, no va a cambiar la evolución de este niño. Es decir, todos los trabajos que se han mostrado con suplementación de agua no dan resultado. No vamos a obtener resultados. Sí, es diferente que el niño tiene que tomar suficiente cantidad de agua y hay otros, bueno, despertó a varios eso, hay otros trabajos que sí muestran que el niño tiene que tomar agua porque, por ejemplo, niños en la escuela que no toman suficiente agua tienen un rendimiento menor. Pero me estoy refiriendo específicamente al tratamiento del estreñimiento. Suplementación de agua, no hay evidencia que sirva para nada. La actividad física, si bien en las guías dice que no, hay algunos trabajos que dicen que el niño, si aumenta su actividad física, podría tener un efecto favorable sobre el estreñimiento funcional. El resto de las cosas, que para otros patologías funcionales, por ejemplo el dolor abdominal, el intestino irritable, etcétera, tienen cierta evidencia, como por ejemplo la terapia conductual, los probióticos y prebióticos, el biofeedback, o toda la medicina alternativa que se plantea, la acupuntura, el yoga, etcétera, etcétera, no tiene ninguna evidencia de tener resultados en el estreñimiento funcional. Así que en suma, la desimpactación, el tratamiento con laxantes. Y si el niño tiene algún problema psicógeno que nosotros podamos descubrir, lo tratamos. Pero todo el resto no tiene evidencia. Sí hay que tener en cuenta que hay que hacer un tratamiento global. Estos pacientes llevan mucho tiempo, porque hay que explicarle a los padres el problema, explicarle al niño, buscar un resultado positivo, pero con estas armas que tenemos, que son las que por ahora tienen evidencia. Bueno, y esta es la foto de mi hospital, donde los espero si alguno de ustedes quiere pasar. Muchas gracias.